Hablemos de los Pumas de la universidad, hablemos de sus Pumas y del mercado de transferencias que han hecho en este verano, luego de todos los movimientos, las salidas, las llegadas. Nos da pie a ilusionarnos de nuevo con los Pumas, nos da pie a los aficionados felinos a volver a sonreír, a volver a salir a las calles con seguridad diciendo que son aficionados de los Pumas, luego de tener bastantes torneos de fracasos y de fichajes que han terminado saliendo mal. Aquí sí no fue de que empezaste abajo y seguiste abajo, no fue de que empezaste abajo y seguiste cavando. Veremos si este mercado es la excepción, así que hablemos de los Pumas. Y antes de comenzar vamos a hacer un pequeño recap de lo que ha sido este mercado de transferencias para el equipo de Efraín Juárez en su primera temporada completa al mando del equipo de los Pumas. Ya se hablaba bastante en noticias y en redes sociales de que Efraín Juárez iba a tomar decisiones importantes decisiones en el armado de la plantilla del equipo universitario, así que bueno, vamos a comenzar con las llegadas y por orden de cómo se han dado las últimas circunstancias. Aaron Ramsey, que llegó desde el Cardiff City como agente libre al equipo de los Pumas firmando un contrato de 1 año, va a llevar el dorsal 10 y debutará por ahí de la Leagues Cup, o esperemos que sea justamente en ese torneo. El segundo es Álvaro Angulo, que llega procedente de Club Atlético Independiente por una cantidad cercana a los 1.5 millones de dólares y la ficha de Ignacio Pusetto para convertirse en nuevo jugador de los Pumas, jugador que ya conoce Efraín Juárez en su paso por Colombia, pero ya hablaremos de eso más adelante. Está el caso de Pedro Vite, que se convierte en nuevo jugador de los Pumas procedente de la MLS del Vancouver Whitecaps a cambio de una cifra cercana a los 6.5 millones de dólares y se convertiría en uno de los fichajes más caros que ha hecho los Pumas, o por lo menos que yo recuerde en los últimos años, así que apuestas grandes con el ecuatoriano de 23 años. Y el último y la razón principal por la que estamos grabando este video es que Keylor Navas se convierte en nuevo jugador de los Pumas de la universidad, llega procedente de Newell's Old Boys, al cual se lo sacaron como perro, como buen ratero de la Ciudad de México le sacaron a Keylor Navas, y es que fue por una transferencia a cambio de 1.52 millones de dólares, se hablaba de una cifra cercana a los 3, inclusive a los 5 millones de dólares por el arquero tico de 38 años. Sin embargo, Pumas hizo la tarea, Newell's dijo me amarraron como puerco y se lo acabaron llevando. No fueron solo las llegadas, hubo muchas salidas por parte del equipo de los Pumas, una limpia prácticamente total de la plantilla. Y ya decíamos, Ignacio Pusetto se fue a Club Atlético Independiente a Argentina a cambio de Álvaro Angulo, Ricardo Galindo, el defensa central, que se fue al Morelia, Lisandro Magallán, que terminó contrato y se fue a Vélez Sarsfield de Argentina, Leo Suárez, al cual aún no le encuentran acomodo y si no le encuentran acomodo va a rescindir contrato, Rogelio Funes Mori, que como agente libre va a llegar al León, y Robert Ergas, que también rescindió contrato. No solo ellos, sino también Alex Padilla, que termina su cesión, regresa al Athletic Club de Bilbao luego de que se quedaran sin un portero suplente, y además Ali Ávila, delantero suplente mexicano que era procedente de los Rayados de Monterrey, pues bueno, regresa al conjunto del norte. Así que bueno, todas estas modificaciones de la plantilla se han suscitado en estos últimos 2 meses, y si bien han llegado muchos jugadores tarde a la confección de la plantilla y se ha notado en estas primeras jornadas de la temporada de la Liga MX, sin lugar a dudas son buenos refuerzos. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. En el primero no tanto, que es el caso de Aaron Ramsey, ya que hay un video en el canal donde hablamos largo y tendido de su carrera, de su palmarés, del costo y de absolutamente todo, así que si no lo han visto vayan acá arriba y véanlo. El segundo es Álvaro Angulo, que como decimos ya tuvo experiencia siendo dirigido por Efraín Juárez, lateral izquierdo colombiano de 27 años, que tan solo estuvo unos cuantos meses en Independiente hasta que Pumas lo buscó, y en estos últimos meses
dentro de todos los laterales del fútbol de América, es decir, de todas las ligas del continente americano, fue el lateral que más goles produjo. Una cantidad enorme de goles, una cantidad enorme de asistencia, siendo lateral izquierda, y sin lugar a dudas es un lateral todoterreno, ¿no? Que defiende bien, que tiene velocidad, que sabe cómo ocupar los espacios, pero que su mayor virtud es al ataque, y ya lo vimos en su partido de debut, que ya incluso marcó gol para seguir con esa tendencia. Es un lateral que se sabe mover muy bien hacia el frente, manda buenos trazos o centros, además sabe definir bastante bien, es alguien que se suma al ataque de forma constante, y sin lugar a dudas va a ser un lateral que va a aportarle muchísimo al esquema de Efraín Juárez. Tal vez atrás necesitarás hombres de seguridad para cubrir la banda en caso de contraataques, sin embargo también es un lateral con fuelle, con recorrido y sabe regresar. El otro es Pedro Vite, extremo derecho, como ya decíamos, de Vancouver Whitecaps. Un extremo que a lo mejor no es el perfil Chino Huerta, que es el que estaban tratando de cubrir. Sin embargo, es alguien que en lo asociativo es bastante bueno. Tiene muy buen golpeo de balón para pegarle desde dentro, de fuera del área también. Tiene un muy buen regate cortito, es decir, tiene el balón pegadito al pie y lo sabe hacer muy bien. Por lo tanto, se convierte con estas aptitudes en una de las joyas del fútbol ecuatoriano, y al cual le han puesto mucha fe en aquel fútbol en estos últimos años. Además es un jugador, como bien decimos, asociativo, se sabe muy bien mover muy bien por la banda, también se sabe meter hacia el borde del área y rematar, así que es un extremo bastante completo. Como ya decía, no le pidamos velocidad, no le pidamos el regate del Chino Huerta, no le pidamos el desborde ni la electricidad que tiene el Chino Huerta, porque no lo tiene. Sin embargo, es un extremo de otras características, y que esas otras características son valiosas para la posición y sobre todo para el fútbol mexicano. No encuentras muchos extremos de este corte, y me parece que Pumas lo consigue. Podemos dudar del precio, sin lugar a dudas, pero creo que es un perfil que le va a agradar mucho a la afición de Pumas mientras más minutos siga participando en el equipo de Efraín Juárez. Y para finalizar, Keylor Navas, que bueno, si vives en una piedra y no conoces Keylor Navas, pues sin lugar a dudas es el mejor arquero de CONCACAF, uno de los mejores en la historia de esta confederación. Ex arquero del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, del Nottingham Forest, ha recorrido de todas, ha sido campeón de Champions, campeón de Liga Española, campeón de Liga Francesa, ha estado en muchísimos lados y había estado en inactivo ya unos cuantos meses. Sin embargo, llegó a Argentina con el Newell's Old Boys para hacer esa cara, ese capitán que necesitaba el equipo rosarino, y fue de a poco retomando el nivel. Tanto así que ya era indispensable para el equipo argentino, por lo cual no querían desprenderse de él. Y además en la Copa Oro tuvo una excelente actuación. Casi eliminan a Estados Unidos para clasificarse a las semifinales de la Copa Oro. Inclusive por ahí Keylor Navas paró un par de penales. Así que ese es en resumen un poquito de la historia de Keylor Navas. Pero como bien decimos, si no vives debajo de una piedra, pues sabes que Keylor Navas es un arquerazo, y que más allá de que tenga 38 años, era una posición necesaria para el conjunto de la universidad. Pablo Lara es un arquero de 19 años y que tiene toda la proyección del mundo. Sin embargo, no tiene la experiencia del arquero tico. Y además estaba Parra, que bueno, ha tenido unas semejantes cagadotas en estas primeras 2 jornadas, pero solo tiene 17 años, tiene toda una carrera por delante, así que no le vamos a recriminar nada. Son errores de novato que poco a poco irá puliendo, pero para un equipo como lo es Pumas, no dan la talla ninguno de estos 2 porteros. Tenían que ir por alguien de garantías, y más allá de la edad, más allá de todo esto que envuelve a Keylor Navas, que está cerca del retiro, cómo forzó para salir de Argentina y demás, es un arquerazo. Y jugadores así en la Liga MX, más allá de que le vayas al América, a las Chivas, al Cruz Azul, a Tigres o al Mazatlán, son jugadores históricos que queremos ver en la Liga MX. Así que en general han sido 4 fichajes fundamentales para Pumas, han sido 4 posiciones que había que cubrir urgentemente,
y 4 plazas de extranjero bien utilizadas para todo lo que tenía Pumas. Había que hacer una limpia de la plantilla, evidentemente. A lo mejor había perfiles que no se merecían al 100% salir de la institución. Sin embargo, había que hacerlo, había que reempezar el proyecto institucional que tiene el equipo de los Pumas y Miguel Mejía Barón. Y me parece que esta situación le favorece bastante. Buena combinación de experiencia y juventud con potencial. Jugadores de jerarquía como lo son Aaron Ramsey, que me imagino con Carrasquilla hará una muy buena mancuerna en ese medio campo, y Keylor Navas, que es un líder nato. Y por otra parte tienes a jugadores con potencial, buenos jugadores, buenos perfiles que no vemos a diario en la Liga MX, como lo son Álvaro Angulo y Pedro Vite. Así que más allá de eso, y como para dar una conclusión luego de dar los perfiles, y además daré el 11 que yo utilizaría si fuera Efraín Juárez para los Pumas. Les digo a los aficionados del equipo universitario que a lo mejor no se ilusionen con ganar el título. Es algo que apenas va empezando. Es una reestructuración, y los equipos que se están reestructurando y reconstruyendo tardan en hacer los cimientos para llegar al título, como ya lo hemos visto en anteriores casos. Por ejemplo, la situación del América, la situación del Toluca, el caso de los equipos regios o del propio Cruz Azul, que con el paso de los años se fue construyendo hasta ser la plantilla que es. Pues bueno, en ese tramo están los Pumas. Sin embargo, van por buen camino. Pueden ilusionarse con un proyecto que a largo plazo rendirá bastantes frutos. Creo que con el paso de las jornadas veremos esta conjunción de jerarquía con juventud. Hay jugadores los cuales explotar en Pumas, y diciendo esto, jugadores con los cuales podemos explotar su potencial en Pumas, vamos al 11 que yo utilizaría para los Pumas de la universidad. Este sería Keylor Navas en la portería, lateral derecho Benevendo, lateral izquierdo Álvaro Angulo, los centrales Rubén Duarte y Natán Silva. En el medio campo, Aaron Ramsey junto a Santiago Trigos, el volante ofensivo, el Cocó, Adalberto Carrasquilla, crack Rasquilla, que ha jugado bastante bien desde que llegó a la Liga MX, Pedro Vite por la derecha, Jorge Rubalcaba de extremo por izquierda, y delantero centro Memote Guillermo Martínez. A lo mejor viendo esta alineación, pues evidentemente faltan jugadores extranjeros por ahí, lo que sea. Había que completar la cantidad de mexicanos disponibles que se pueden ocupar en el 11 inicial. Pero quitando esa situación, yo creo que a Pumas le hace falta un delantero centro para terminar de redondear este mercado. Si es extranjero, se verán en la obligación de sacar a uno formado en México, y lo más seguro es que vayan al medio campo, ya sea Piero Quispe o a José Caicedo. Creo que le hace falta un delantero más a Pumas, ya que solo tiene a Memote Martínez, y fuera de eso, párale de contar. Y eso que el delantero ex de Puebla no ha tenido la regularidad que tuvo en la franja. Así que por ahí sería lo único que le modificaría a Pumas en este mercado nada más. Poco a poco vemos cómo se va armando una plantilla completa. Le hace falta banca, sí, pero el 11 inicial ya se ve consistente, ya se ve más regular. Ya no vemos las carencias que había en temporadas pasadas de que un lado se veía bien y el otro lado se veía chato. No, en este caso creo que veo a un Pumas más completo, mejor armado, con piezas importantes en las 4 posiciones primordiales de la cancha. Así que bueno, este ha sido el video de hoy. Cuéntenme ustedes acá abajo en los comentarios qué le agregarían a estos Pumas, qué jugador traerían, qué jugador venderían de los Pumas, qué les parecen estos fichajes hasta ahora que ha hecho el equipo universitario, si creen que a Pumas le irá bien en este torneo. Eso y mucho más aquí en la cajita de comentarios. Suscríbanse, dale like y nos veremos en la próxima.